Bueno, listo, muchachos. Entonces, como vamos a hablar de derecho laboral, antes de entrar en materia necesitamos eh, hablar de algunas generalidades para poder entrar en materia. Entonces, primero, derecho laboral. Entonces, ¿qué es el derecho laboral o qué abarca principalmente el derecho laboral? Este es un estudio de las relaciones entre trabajadores y patrones, ¿cierto? Eso es, para eso es un estudio del trabajo considerado como una actividad humana, material, intelectual, porque no todo el mundo trabaja con su intelecto, algunos trabajan con su fuerza bruta, con su mano, ¿cierto? Y ejecutada de forma libre, porque se supone que si es un trabajo debe ser realizado en forma libre, no como esclavos, sino en personas libres. De modo permanente o transitorio, realizada conscientemente por una persona al servicio de otro. Perdón, porque eso usted me lo puede pasar por la mujer. Sí, eso es lo que. Bueno, también vamos a hablar entonces del contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato de trabajo? Pues es un acuerdo de voluntades entre dos personas, ¿cierto? Normalmente son el empleador, o sea, la persona que le va a dar empleo, y el trabajador, quien va a prestar su servicio, ¿cierto? Respecto a la forma como cada uno de ellos va a dar su fuerza física o intelectual al servicio del otro, bajo una continuada subordinación o dependiendo del otro, ¿cierto? ¿A cambio de qué? De una remuneración. Porque pues nadie trabaja, ya, ¿cierto? No hay alguno que trabaje en la vida, ¿cierto? No, pues, ¿cierto? Bueno. Entonces, en toda relación laboral, ¿cierto? Porque ya vimos que esa relación laboral es cuando existe el contrato de trabajo entre un empleador y un trabajo. Entonces, siempre en esta relación laboral intervienen dos partes, ¿cierto? La primera, el trabajador, quien presta el servicio. Siempre va a ser una persona natural, ¿cierto? El trabajador siempre es una persona natural. El empleador es el que ordena el servicio y paga el salario. Y puede ser una persona natural o una persona jurídica. Pues el empleador sí puede ser una persona jurídica. El empleado sí tiene que ser siempre una persona natural. ¿Correcto? En todo derecho laboral, perdón, según el derecho laboral, entonces vamos a encontrar varios sujetos. ¿Ya? Entonces, el primer sujeto que vamos a encontrar es el trabajador o bien el empleado, ¿cierto? Porque en algunos casos no es el trabajador, sino el empleado, ¿cierto? Y es una persona que presta su capacidad laboral y cumple las órdenes que le da su patrón, ¿cierto? Debe cumplir. La empresa, entonces, ¿qué es la empresa? Una unidad de explotación económica que tiene trabajadores o empleados a su servicio. Y también es nombrada como empleado. Otro sujeto que actúa aquí en esta situación, entonces es que el Estado. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado, por medio del Ministerio de Protección Social, tiene como objetivo que la promulgación de las normas laborales para proteger a unos y a otros, ¿cierto? Entonces está la seguridad social, ¿cierto? Para vigilar que se cumplan las normas establecidas. Entonces, ¿cuáles son las normas? Que usted debe estar afiliado a una EPS, que debe estar afiliado a un fondo de pensiones, que debe estar afiliado a una administradora de bienes profesionales, ¿cierto? Perdón, de riesgos laborales. Entonces, eso lo necesita que el Estado. Y también para servir como mediador cuando hay conflictos laborales, ¿cierto? Porque no siempre las relaciones entre trabajador y empleador son relaciones buenas, ¿cierto? Algunas veces, pues, hay choques, especialmente porque por explotación, malos entendidos, malos pagos, porque uno u otro, ¿cierto? Comete faltas
o algo que no debería haberlo hecho, ¿cierto? Porque incumplen el contrato laboral. Porque incumplen el contrato laboral, ¿cierto? No siempre tiene la culpa el trabajador o no siempre tiene la culpa el empleador, porque hay de parte y parte, ¿cierto? ¿Señor? Por eso hay un contrato laboral, Por ahí eso, están los deberes y los derechos y los derechos. del colaborador o el empleado. Exacto, sí, señor. Al final vamos a ver cuáles son las obligaciones y las prohibiciones para para unos y para otros. Bueno, entonces, encontramos también en esta relación los sindicatos, ¿cierto? Los sindicatos o asociaciones gremiales y de trabajadores que tengan como objetivo que velar por el cumplimiento de las leyes y brindar protección a los trabajadores, ¿cierto? Entonces, hay empresas que tienen sindicatos y sindicatos fuertes, ¿cierto? Especialmente que las empresas del Estado. La empresa privada pues no tiene esa facilidad o sea, aunque está contemplado en la ley, las empresas no tienen esa facilidad para que formen los sindicatos. ¿Por qué? Porque en la empresa privada, cuando sienten como el rum de que van a formar sindicato, despiden las personas, ¿correcto? Aunque las normas dicen que eso no se puede hacer, pero la empresa privada es muy reacia a eso. Lo que pasa también es porque hay casos en los que el sindicato también se depone, ¿cierto? En todas estas cosas ustedes saben que lo manejan seres humanos, personas. Y las personas también a veces toman, ¿cómo se dice? Posiciones o hacen cosas también indebidas y están para ayudar al trabajador, para favorecerlo. Pero en muchos casos también se desbordan con lo que piden, ¿cierto? Entonces, ahí es donde hay que revisar cuál es el proceso. Bueno, y por último, las entidades de seguridad social. Entonces, ¿cuáles son esas entidades? Las EPS, ¿cierto? La ERL, los fondos de pensiones, las cajas de compensación, ¿cierto? La caja de compensación familiar. ¿Cómo se llama la de aquí? Confenalco. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA, que son entidades creadas por el Estado con la finalidad de mejorar el nivel de vida de los trabajadores y de su familia. Esas son las 5 entidades que están ahí pendientes. Bueno, la ley establece que para que exista un contrato de trabajo deben existir 3 elementos que son indispensables. Si no están los 3 elementos, no hay un contrato de trabajo. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Primero, la prestación personal del servicio. ¿Qué quiere decir? Que implica que un trabajador desempeñe la labor contratada sin posibilidad de ser reemplazado por otra persona, ¿cierto? Entonces, cuando usted firma un contrato de trabajo, se supone que usted es el que tiene que ir a trabajar. No es que Santiago firmó el contrato, ¿sí? Y va a mandar la hermanita, o va a mandar la mamá, o va a mandar el primo, o va a mandar otra persona. No, si usted firmó el contrato de trabajo, por mucho que se parezcan, ¿cierto? Entonces, no puede mandar a usted otra persona. Usted es el que tiene que desarrollar la labor. Subordinación o dependencia. ¿Qué quiere decir? Usted va a tener que un patrón, ¿cierto? Usted va a estar subordinado a que alguien le dé órdenes. O le diga, haga esto, haga aquí, haga allí, ¿cierto? Que se debe estar, que esa subordinación debe ser continuada. O sea, no es que lo mandó hoy, mañana no. Durante el tiempo que usted está trabajando ahí, usted va a ser subordinado de alguien. Alguien va a ser su patrón y le va a dar. El tercero, la remuneración. Claro, si usted está trabajando, se supone, ¿cierto? Entonces, la ley no concibe un contrato de trabajo gratuito, porque nadie trabaja gratis, ¿cierto? Entonces, las líneas generales se puede afirmar que aun cuando se tratara de un punto posteriormente, el salario y la remuneración es la retribución dada por el empleado por el desgaste de energías causado al trabajador
hace un servicio como consecuencia de la ejecución de labores para las cuales fue contratado. Primero que usted sea una prestación personal, usted tenga subordinación o dependencia de otro y que le paguen un salario. Si falta uno de esos tres elementos, no hay contrato de trabajo. ¿Correcto? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces, vamos a ver las diferentes clases de contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Cierto? La primera es según su forma. Según su forma se clasifican en verbal y escrito. Mucha gente cree que verbal, que es un contrato verbal con otra persona, es que no tiene ninguna implicación. Resulta que sí. Pues vamos a ver, el verbal es cuando usted hace un acuerdo expresado que de manera oral. Las partes convienen la índole del trabajo, el sitio donde se va a realizar, así como la cuantía y la forma de remuneración. Entonces, los contratos verbales tienen la misma validez de un contrato escrito, ¿cierto? Lo que pasa es que la gente, o sea, la mayoría de la gente, ¿no? Verbal sí diría que el contrato verbal es más difícil de demostrar. Claro, sí, sí, Sería la sí, claro. Lo que pasa es que, como dicen muchos, pues, lo escrito está. ¿Qué pasa con el contrato verbal? Yo diría que para que usted pueda después alegar que un contrato, usted hizo un contrato verbal con alguien, es que usted tenga que un testigo, ¿cierto? Si usted tiene pruebas, perfecto. Pero si usted no tiene cómo comprobar, porque nadie lo ve siquiera reunido con la persona. O sea, usted puede demandar y demás y todo lo, pero entonces es la palabra de uno, ¿no? Entonces, así como usted puede ganar, puede perder. Pues por eso es importante tener un destino. O así como Sí, así es. Pero pues todavía de esta manera se hace. Entonces, ¿cómo es el contrato escrito? Entonces, el contrato escrito, entonces, consta en un documento firmado por las partes y debe tener al menos algunos de estos puntos. Identificación y domicilio de las partes. ¿Listo? ¿Cómo se llama el trabajador? Y su cédula, cómo se llama la empresa y el nombre de la empresa, dirección, teléfono y demás. Lugar y fecha de celebración. Entonces, Armenia, Quindío, julio 22 del 2024. Lugar donde vaya a prestar el servicio. Entonces, el servicio se va a prestar en la ciudad de Armenia. Eso es muy importante, porque si usted firma el contrato aquí y no se fijó dónde va a prestar el servicio y después le dicen que usted se tiene que ir para Genoa, o que se tiene que ir para Barranquilla, o que se tiene que ir para tal lado, eso ya implica que desplazarse usted de la ciudad de origen. Entonces, eso es muy importante porque eso puede causar algunos inconvenientes para muchas personas. Entonces, el lugar donde va a prestar el servicio, el lugar donde se haya contratado el trabajador, entonces, en qué ciudad lo contratar, ¿cierto? Naturaleza del trabajo, ¿qué va a hacer usted? Cuantía de la remuneración, o sea, cuánto le van a pagar, forma y periodo de pago, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le van a pagar? y si por ejemplo fuera un contrato que prácticamente se lo puede Pero ahí escrito debe decir que ¿sí? Ya, no, es oficios varios, ahí tienen que describir más o menos la actividad que se va a desarrollar. Sí, claro. Usted tiene que, sí, porque usted llega supuestamente a ser, por decir algo, no, recepcionista, y después lo ponen en la no, sino que yo lo digo, por ejemplo, hoy en día en las empresas hay que hacer de todo. Ah, sí, claro. Entonces, Sí, claro. 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 Que no, que es que a mí me contrataron por una cosa, entonces ya no puedo hacer la otra. Sí, sí, claro, lo que pasa es que eso tiene muchas implicaciones, porque si usted, porque si usted... Es de todo, es de todo. Uy, yo No, porque sí, por ejemplo, supongamos, si era recepcionista, la secretaria, y la señora de los 5 se enfermó, ya se le dijeron
que ayude con los sitios, pues yo creo que no hay problema. ¿Sí? Ya cuando usted la secretaria ya vieron que usted rindió cuando la señora de los cintos se enfermó, entonces ya la ponen a usted que es la secretaria, porque la de los cintos, que es la que tiene que barrer un papel y demás, entonces ya es... El bono de los mandados. Sí. Ah, sí. ¿Qué le ponen? Sí, claro. ¿Qué le ponen en el contrato? El bono de los mandados. Bueno, no, yo no creo que exista un contrato de pues, estimación. Polivalente. Polivalente. Por ejemplo, en el caso de nosotros, hay un contrato o hay ciertos negocios que son polivalentes. ¿Qué quiere decir? Que la persona, si le toca registrar, va a registrar. Si le toca barrer, va a barrer. Si le toca surtir, va a surtir. Si le toca recibir, va a recibir. Sí, por Algo así. Ahora es muy diferente. Por ejemplo, me contratan para secretario, ¿cierto? Pero si me van a colocar a servir los pitos, es dependiendo de la persona, porque le digo, uy, no, venga, que espera, a mí me contrataron un buen contrato, a mí me contrataron para el distrito, y no estoy en la obligación de servir los pitos. son de varias. Obvio. Claro, es que por eso es que cuando usted firma el contrato, en la parte donde dice naturaleza del trabajo, debe quedar muy bien redactado cuáles pueden ser las funciones que se va a desempeñar. Porque ahorita lo que usted dice, bueno, que usted no lo necesitan en la caja, pero necesitan que esté surtiendo, ahorita lo que decía la compañera de uno, es cuando no necesitan a nadie en la caja, pero están encartados aquí acomodando mercancía en las estanterías y necesitan a alguien allá. Usted no puede decir, si en su contrato está todo lo que usted es cajero, pues listo. Pero si dice que usted puede hacer de todo, usted no puede decir, ah, no, yo soy el cajero, yo no voy a estar. ¿Sí? Entonces, por eso es que tiene que quedar ahí muy bien detallado, tanto para que no tenga problema el trabajador ni tenga problema la empresa cuando le pida al trabajador la actividad. Eso es lo moderno. Bueno. Estimación del valor, perdón, estimación del valor en caso de que haya suministro de habitación o alimentación como parte del salario, porque muchas veces a usted lo contratan para irse para otro lado, entonces a usted le dan alimentación y no, viáticos no. Los viáticos son otra cosa. Entonces, a usted le suministran la alimentación y la comida mientras los presos que están en la ciudad. Entonces, eso debe quedar ahí. La duración del contrato, o sea, que cuánto va a durar el contrato, que va a durar un mes, que va a durar 3, que va a durar un año, que va a durar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar y cuándo va a terminar? Si esa terminó. Pero es que ya hay una regulación que los tiene de todo ya favoritos. Bueno, listo. Vamos entonces. Ay, no, no, todo. Bueno, entonces ya no vimos de acuerdo. Verbal, pues sí, ¿cierto? Pues de acuerdo a la duración, ¿cuánto tiempo va a durar? Hay 4 tipos. Por tiempo fijo o determinado, por la obra, tiempo indefinido, trabajo al ejecutar, el trabajo estacional, accidental y transitorio. Entonces vamos a ver uno por uno. Vamos a ver uno por uno. Bueno, entonces, por tiempo fijo o determinado, ya, que a usted le dicen que usted va a trabajar un mes, 60 días, 90 días, 6 meses, un año, 3 años, ¿cierto? Entonces, debe celebrarse por escrito. Cuando está término fijo o determinado, debe ser por escrito. Y la duración no puede ser superior a 3 años. O sea, lo máximo que usted firma un contrato de trabajo al término fijo es de 3 años. Bueno, lo mínimo. Sí. Admite al menos 2 modalidades. ¿Cuál es la modalidad? El primero, contrato fijo inferior a un año que no tiene mínimo de duración. O sea, usted puede firmar un contrato para 20 días, que lo necesitan a 20 días, 15 días, ¿cierto? Fijo inferior a un año, ¿cierto? Menos de un año. El contrato fijo de duración entre 1 a 3 años, que es renovable indefinidamente. O sea, se lo contratan por 3 años, y a los 3 años pueden ir cambios,
Pues, Por ejemplo, las personas, como por ejemplo los de los restaurantes, ellos como dan, es real, trabajé hoy, ahorita miramos, ¿sí? Bueno, entonces dice, esos contratos a término fijo necesite, o sea, la ley exige el preaviso. ¿Qué es el preaviso? Que la parte interesada le avise a la otra su determinación de no prorrogar. Ya, usted tenía un contrato a 3 años, ya, que se vence el 22 de agosto. Pues a usted máximo un mes antes, 30 días antes, le tienen que decir pues, que muchas gracias por las labores desarrolladas en la empresa y demás, pero que su contrato no va a ser renovado, ¿cierto? O sea, que su contrato se cumple el 22 de agosto y que no se lo van a renovar. Entonces, no es que a usted le van a decir el 22 de agosto, muchas gracias, no le vamos a renovar el contrato. Resulta que no es así. Ahí ustedes tienen que anunciar 30 días antes, ni 28, ni 29, ni 25, ni 15. 30 días antes le van a decir que se termina el contrato y que no se lo van a renovar. No es que le van a decir, su contrato termina el 22 de agosto ya. No. Además de decirle que termina el 22 de agosto, le van a decir que no lo van a renovar. ¿Sí? Hay que decirle eso. Porque hay que decirle a la persona que no. Porque si no le dicen eso, que no lo van a renovar, el contrato se renueva automáticamente. Bueno. ¿El contrato se renueva? No, ya mira. Entonces, con una antelación inferior a 30 días calendario, la fecha del término estipulado. Si se omite el preaviso o no se surte dentro de la oportunidad legal, ¿cuál es la oportunidad legal? 30 días, por eso no lo puede avisar, que se le olvidó el 29, o 28, 25 días de aviso, tiene que ser 30. ¿Cierto? No es que usted le va a decir al señor que su contrato, o sea, con 29 días, y si el señor no va a pelear o la señora no va a pelear, pues ya listo, se puede. Pero si esa persona está dispuesta a pelear ante la norma, o con la norma ante la ley, lo puede hacer. Porque la norma dice que son 30 días, no 29, ni 15, ni 8, ni 15. ¿Cierto? Hay que tener en cuenta eso. Sí, porque muchas veces a usted lo despiden de la empresa sin justa causa. Y la persona simplemente recibió sus prestaciones, fue sin justa causa, entonces tenía derecho y la gente ni siquiera reclama, simplemente puede decir que se puede. Pero hay gente que no. Algunos no lo hacen, ¿por qué? Porque no les gustan los problemas. Y dicen, pues sí, eso le va a quitar de pronto que le dé trabajo en otro lado. Otros porque no saben a qué tienen derecho, ¿cierto? Que es la mayoría de las personas. Muchas personas no saben que tienen derecho de empresa por eso, esas cosas. Entonces, algunos de pronto sí, ¿cierto? Entonces, hay que verlo desde el punto de vista. Si somos trabajadores y somos empleadores, porque si yo soy empleador y lo despido y no le aviso, entonces él me puede demandar, que es lo que voy a estar explicado. Si me demanda y me gana la demanda, lo tengo que pagar, ¿cierto? Bueno. Si se omite el previso o no se surte dentro de la oportunidad legal, el contrato se entiende renovado por un periodo igual al inicialmente pactado de manera sucesiva. Entonces, si era un contrato a 3 años y yo le avisé 15 días antes de que no se me iba a renovar, de acuerdo a la ley, ese contrato que se renueva a 3 años más. Y si el señor pide eso, usted no lo puede despedir y decirle, no, es que yo ya le avisé. Si usted me avisó 15 días, y se supone que la norma dice, usted me debe avisar 30 días antes. en caso de que le pase, si no descansa. Deslizar. Inmediatamente buscar asesoría para que sí, usted tiene que buscar quién lo asesore para poder decirle a la empresa, usted me tiene que dejar aquí o me tiene que indemnizar porque me está despidiendo sin justa causa.
¿Sí? Y si usted es el empleador, mucho cuidado con eso, porque miren en los líos monetarios que se meten por eso, ¿cierto? Claro que como les digo, muchas personas se las despiden. Bueno. ¿Ah? Eso tiene tanto de largo como de ancho. Ah, sí, claro. Sí, usted tiene que pelear. O sea, si a usted no echa, dice, o sea, si usted tiene la ley, o sea, la ley está hecha. Lo que pasa es que no es ir a decirle al Señor que el Señor se va a morir de la risa y le va a decir, ah, no, sí, siga 3 años aquí ya. Es que me equivoqué, ¿no? O sea, ahí se tiene que pelear. Cuando normalmente se va de demanda. No hay bronca, familia. Sí. Bueno, los contratos de trabajo cuya duración, lo que me estaba fijando, los contratos de duración que sea igual o inferior a 30 días no requieren preaviso, ¿cierto? Porque si usted lo contrató por 30 días, ¿cómo le va a avisar 30 días antes? Bueno, entonces, los contratos de término fijo pueden ser prorrogados indefinidamente. Entonces, dice, sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando sea inferior a un año, únicamente se podrá renovar en 3 ocasiones. Entonces, usted hizo un contrato por 60 días. Se lo renovaron por otros 60. Le dieron otro contrato unos días por otros 60. Entonces, aquí ya lleva 3 renovaciones, ¿cierto? La cuarta, esta es 1, 2, 3. La cuarta, ¿por cuánto tiempo se puede hacer? Indefinido. Ya tiene que ser, no indefinido, no, por un año, ¿cierto? La cuarta aquí tiene que ser ¿por cuánto? Por 360 días, por un año. No puede ser por mes. Eso dice la norma. O eso dice la norma. Pero ¿cuántos trabajan 3 meses, le renuevan, le dan otra renovación, otra renovación, otra renovación? Y le preguntan yo, ¿usted cuándo llega a la empresa? Así con los contratos, como 5 años. O sea, hace más de 4 años que debió haber tenido un contrato a término fijo de un año. ¿Cierto? Y si se paga por honorario, pues es distinto. Ah, ya es distinto. ¿Sí? Porque si ya es por honorario, ya es distinto. Y lo mismo de prestación de servicios, también es distinto. Estamos hablando de contratos de trabajo establecidos en fechas ciertas. Entonces, cuando es un contrato a término fijo, y la empresa no contrata ¿sí? Porque como les digo yo, hay muchos trabajadores que aquí hay tres, ¿cierto? Aquí hay 3 contratos de trabajo, ¿cierto? Lo renovaron 3 veces. ¿Qué dice la norma? Que el Código Sustantivo del Trabajo dice, lo pueden renovar 3 veces. Si usted lo va a renovar una cuarta vez, ya no lo puede hacer por 60 días o por 90 días. Ya lo tiene que hacer como mínimo por un año. Ya usted lo renueva por un año y si usted piensa salir del empleado, pues antes de que complete el año, 30 días antes, le dice que su contrato de trabajo se vence tal día y que no va a ser renovado. ¿Cierto? No es decirte solamente que se vence tal día, porque eso no lo hace. Tiene que ser, decirle, no será renovado. ¿Correcto? Bueno. Dice, la renovación del contrato no podrá ser inferior a un año, en cuyo caso se podrá renovar anualmente de manera sucesiva, ¿cierto? Entonces, cada año lo renuevan. En el momento en que no lo vayan a renovar, pues tienen que avisarle 30 días antes. Bueno, los contratos a término fijo. Hoy, esto aquí es muy importante, esta frasecita. El contrato a término fijo, que se celebre verbalmente, se considera para todos los efectos como un contrato a término indefinido. Ojo con eso. Por eso es que lo que usted decía ahorita, lo escrito está. Si usted hace un contrato a término fijo, ya ese contrato no es a un año, ni a 3, ni a tanto tiempo, sino que ya se supone que es a término indefinido. ¿Cómo prueba usted eso?
pues, con testigos, y además, a usted lo contrataron en la empresa y no hay un contrato de trabajo por ningún lado escrito. ¿Cómo prueba usted eso si no tiene un testigo? O se lo debieron afiliar a la Seguridad Social. Usted debe estar afiliado a un fondo de pensiones, o usted debe estar afiliado a la ARL. Entonces, esos tres son a la Caja de Compensación Familiar. Entonces, ya eso, todas esas entidades del gobierno le sirven a usted de qué? De prueba para decir, vea, yo llevo tanto tiempo en la empresa y yo desde que llegué allá, bueno, me contrato. ¿Verdad? Verbal. Y si hicieron el contrato y no tienen nada de eso. Trabajo en una finca. No, hay que comenzar El problema con ese Se queda con la finca. El problema con ese tipo de contratos es porque la mayoría de las personas no conocen la norma, ¿cierto? Entonces, cuando las despiden, ¿ellos qué hacen? Ponen las 4 camisitas y pantaloncitos en su maleticito y sale este va, ¿cierto? Y salirse fue con su maletica, ¿cierto? Porque no sabe que tiene derecho y no sabe que tiene derecho a que no apliquen a la comunidad social, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero, y él se puede ir y va a decir que le pasa lo mismo toda la vida. Pero si él de pronto encuentra a alguien que le endulce al oído y le diga, usted llevaba en esa finca tantos años, ¿a usted le pagaron seguridad social? ¿A usted le pagaron tantas cosas? ¿Que le pagaron vacaciones? ¿Que le pagaron? Demástelos. Usted tiene testigos, toda la gente de la vereda lo conoce y sabe, demande. Y usted tiene muchos testigos y tiene cómo demostrar que usted estuvo allá todos esos años. Demanda. Y ahí sí, se va con la mujer de la finca. Exacto, el terreno completo. Pronto y si el empleado, bueno, cumple unas faltas laborales, porque si no llega a trabajar. Lo que pasa es que cuando usted pedir un trabajador, usted tiene que hacer el debido proceso, ¿cierto? Entonces, que llegó tarde, el llamado de atención por escrito. Que llegó el lunes enguayado o todavía, como dicen ustedes, con la rasca viva, la llamada de atención por escrito, ¿cierto? Usted le hace el seguimiento, ¿cierto? Porque así él tiene todos los días borracho los lunes o que no vaya a trabajar por la mañana todos los lunes, pero usted jamás le llamó la atención ni jamás le dijo nada. Entonces ustedes pues como le demuestran la ley que si realmente se motiva a ¿Cuántos faltantes de dinero? O sea, usted tiene que cobrar y tiene los cuadros. usted tiene que hacer, o sea, usted tiene que hacer el llamado de atención, el memorando por escrito. Porque ustedes saben, el escrito es exacto. Usted cuando tiene alguna, usted necesita pruebas. Es como cuando van a meter a alguien a la cárcel, ¿cierto? A usted lo meten a la cárcel si hay pruebas en su contra, pero si usted tiene pruebas a su favor, también puede salir libre. Es esta. Necesitamos la prueba. Bueno, pero yo por ahí vi ¿Qué vio? que para usted poder despedir tiene que ser 3 vehículos, no tiene. Sí, claro. Pero pues, usted decía que llega acuerdo, pues va uno por encuadrado, si llega tarde, va uno por tarde, si llega antes, sí, va uno. Sí, claro. Ahí se va más dispuesta, ya, hasta que vuelve y repita una, y siempre, Sí. pues ahí está el puesto, el partido de Sí, ahí. Pero por eso sale una. ¿Cómo? Ah, Por sí. eso sale una. Ya es. Bueno, Ya ellos saben que sale de una. listo. Vamos según su duración. Entonces, seguimos por obra, labor de obra, ¿cierto? Entonces, el contrato dura tanto como dura la obra, o la obra encomendada, ¿cierto? Es fundamental considerar expresamente la labor o obra que se trate. Entonces, usted lo contrató para que le haga una casa, para que le haga un edificio, ¿cierto? Se utilizan mucho los señores que trabajan en construcción, ¿cierto? Hasta que hagan, ¿cierto? Hasta que terminen de hacer las rejas, hasta que terminen de pintar la casa, hasta que terminen de chapar o de lo que hagan, ¿cierto?
Entonces, esta modalidad de contrato utilizan mucho las empresas de construcción y la necesidad de describir en forma detallada, hay que describir en forma detallada la labor o la obra objeto del contrato, demandada en la práctica su elaboración por escrito, ¿cierto? Porque por escrito se dice, entonces vamos a hacer esta casa completa, o si la casa ya está lista, entonces solamente por la obra blanca que se llama, o vamos a hacer solamente tal cosa, ¿cierto? Debe quedar por escrito, porque si no el señor se está pintando la casa, o la deja medio, ¿cierto? Y exacto, no la pinta toda y cobra, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, por ahora, la hora solo hasta que termine Sí, hasta que termine la obra. lo que le piden. Sí. ¿Cierto? Entonces vamos a decir, vamos, ¿cuánto se va a estar usted construyendo este apartamento? Por eso la mayoría ¿Tanto está tan tiempo? lenta. Entonces, yo Sí. tengo un contrato por obra labor. Por eso la mayoría está tan lenta. ¿Ah? Yo tengo un contrato por obra labor. Se va a hacer, Me gusta que terminar cierto la obra. Por tiempo indefinido. ¿Por tiempo indefinido qué es? Cuando las partes no determinan cuánto va a durar, ¿cierto? Esos son los mejores contratos, ¿cierto? Por eso te da la gran mayoría de las empresas no contratan lo que claro que hay muchas que sí, porque no se sabe cuándo, se sabe la fecha que lo contrataron, pero supone que se va a hacer el año, se supone, ¿no? Esta modalidad de contrato puede celebrarse verbalmente por escrito. Cuando es verbal, se entiende que es a término indefinido. O si ustedes son los empresarios, entonces, y no lo hagan sin que sea por escrito. O sea, el verbal es mejor que no. Mejor por escrito. El escrito está. Porque usted ahí en algo escrito puede poner muchas condiciones. Cuando es verbal, sí, las condiciones para uno y para otro, ¿cierto? O sea, para los dos son preferenciales. Bueno, ocasional, accidental o transitorio, ¿cierto? Entonces, se entiende aquellos de corta duración, inferiores a un mes, siempre que se trate de labores ajenas a la actividad normal del empleador. Supongamos que esta es una oficina de asesorías contables y contratamos a alguien para que venga a cambiar las lámparas de la iluminación, ¿cierto? Entonces, es un contrato ocasional accidental transitorio, porque el señor que viene a hacer la actividad que hace el señor aquí no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos acá, ¿cierto? Si nosotros contratamos a esa persona para que venga y dé asesorías, entonces ya no sería ocasional transitorio. o para que sea ella sin mantener. Exacto, entonces ya es distinto, ¿sí? Sí, ya es otro tipo de contrato. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que si el trabajador labora unos cuantos días, se le deben pagar las prestaciones sociales, que corresponden en proporción al tiempo laborado. Lo mismo, debe ser afiliado a ¿qué? A la seguridad social plena. ¿Cuál es la seguridad social plena? Pues la salud, la pensión, los riesgos laborales, caja de compensación, ¿sí? Porque si el señor está aquí encaramado en un andamio, cambiando una lámpara, cambiando un ventilador y se cae, se fractura un brazo, una pierna, o el señor, no, Dios no lo quiere hacer, ahí se mató, se mató, ¿de quién es la responsabilidad? De la empresa que lo contrató, ¿cierto? Entonces, mire que algo tan sencillo se puede combatir por causa de un accidente, se puede convertir en una actividad muy riesgosa para la empresa, ¿cierto? Porque eso significa que tiene que hacerse responsable de la seguridad social de esa persona. Bueno, que debe ser afiliados a la seguridad social, no importa el número de días que dure el año. O sea, si usted lo va a contratar por 8 o 15 días, fíjelo a la seguridad social para que no tenga ningún contratiempo, ningún inconveniente. O sea, lo que pasa es que la mayoría de las empresas consideran que eso siempre es un gasto, ¿cierto? Siempre lo miran es que eso es mucha plata, que eso vale mucha plata. Pero sí, pero exacto, pero lo que usted se puede ahorrar en caso de un accidente de esa persona, ¿sí? Sí, de lo que se puede gastar.
Lo que pasa es que muchas personas consideran que eso es un gasto. Eso es un gasto inoficioso, pero no es así. Porque después de que esa persona le pueda pasar algo, es mucho más, es mucho más. ¿Qué me dice? Para la seguridad. Sí, es muy importante. Por ejemplo, no parece que eso no es un gasto, sino que es una Eso inversión. es una inversión. Ojalá todos los empleadores pensaran en eso. Porque ¿cuántos empleadores están están en este momento, en algún momento, con muchas dificultades económicas? Por eso, porque tienen que indemnizar a los trabajadores o tienen que hacerse cargo de la salud, del pago de todo lo que es una clínica o una operación o cualquier otra cosa del trabajo occidental, ¿cierto? Pues, entonces, nos faltan las obligaciones de los empleadores, de los trabajadores. Van a descansar a recibir la airecito. O tenemos derecho. Entonces, Hasta las 8:30, listo. Sí, hasta las 8:30. Sí, sí, sí. Hasta las 8:30. una vez hablamos. Bueno, entonces sigamos con ya vimos los diferentes tipos de contrato, ¿sí? Entonces sigamos con las obligaciones del empleador. ¿Quién es el empleador? El patrón, ¿cierto? El que contrata, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrato, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para realizar las labores. ¿Cierto? Entonces, en este caso hay que tener en cuenta los tipos de contrato, ¿cierto? Pero, por ejemplo, a usted lo contratan, digamos, ¿de qué? De carnicero. De carnicero. Y usted entonces, usted tiene que llevar los cuchillos, ¿cómo se llama? Esos poemas especiales. Si lo contratan de carnicero, el empleador debe suministrarle primero la dotación, ¿cierto? Personal. Segundo, los elementos de protección, que cuáles sería el guante, el antebrazo, el cuchillo, y dependiendo de la función que va a realizar dentro de la carnicería. No es que decir, usted va a ser el carnicero, pero usted tiene que traer los cuchillos y todo lo demás. ¿Sí? O que usted lo van a contratar en una obra en una obra de construcción, y entonces usted es el que tiene que llevar el martillo, el baluste, que la pala, que no sé qué. Pero se supone que la persona que lo está contratando tiene que ponerle a usted, a no ser que sea otro tipo de contrato, ¿cierto? Porque si el contrato es a todo costo y usted tiene que llevar todo, es diferente. Pero si se supone que a usted le tienen que dar todo, ¿sí? Bueno, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y las enfermedades profesionales. Que le tienen que dar una careta para que si en caso de estar soldando, pues no se vaya la luz de la soldadura no le afecte los ojos, ¿cierto? Que le ponen aquí como una especie de, ¿cómo se llama eso? Un enterizo para que las chispas de la soldadura no le queme la ropa. Tiene que utilizar botas y patroneras para que la chispa esa no lo vaya a quemar, ¿sí? Todo eso. Para que garantice pues, razonable la seguridad y la salud, ¿cierto? Bueno, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidentes o de enfermedad. A este efecto, en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores, deberá mantener lo necesario como según la reglamentación de las autoridades sanitarias. Entonces debe haber, ¿cómo se llama? La camilla, ¿cierto? Así que, Sí, dependiendo del tipo de empresa, entonces debe tener esos implementos. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenientes. Claro, esa es una obligación de todos los patrones, de todos los empleadores, pagar el sueldo. ¿Sí? Bueno, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Aquí es donde opera mucho que
las creencias religiosas, ¿cierto? No es que porque yo llegué a determinada empresa y yo soy de una religión y el patrón no es de otra, entonces yo me tengo que pasar a la religión del otro sector que no es ese patrón mío. No, se tiene que respetar las creencias que usted tenga, ¿cierto? Bueno. Considera el trabajo las licencias necesarias para los siguientes casos. Ejercicio de sufragio. O sea, le deben dar permiso para que vaya a votar. Para el desempeño de cargos oficiales transitorios o de forzosa aceptación. ¿Cuál es un cargo de esos? Cuando usted esté jurado de votación. Es que usted trabaja los domingos y que no, que el patrón no le va a dar permiso y es que no es que tiene que dar permiso porque eso es la multa, ¿cierto? ¿Ah? La multa es cara por no ir. Uy, no. En caso de grave calamidad doméstica, debidamente comprobada, pues si usted desafortunadamente se le enfermó un familiar muy cercano, su papá, su mamá, un hijo, ¿cierto? O falleció, le deben dar el espacio para que pueda, pues, Pero familiar cercano, ¿qué? Como la que mamá, el viene papá y siendo los hijos. de primer grado de función. Nada de tíos, tercero. El murió de sí. Que ayer que decía Bueno, que la por dedican a desempeñar las tiendas, que la comisiones dedican a las sindicales tiendas. diferentes en la organización. Las comisiones sindicales también. O sea, si hay sindicato, el empleador debe dar permiso a los trabajadores para que hagan las reuniones sindicales. No era medio. Una vez al mes. Y hay algunos sindicatos que, ¿cómo les digo yo? Cuando se tienen que desplazar a ciertas partes, les dan hasta 3 días de estar en comisión. Hay sindicatos grandes, hay trabajadores que no van 3 días al mes porque están en comisión sindical. Bueno, para asistir al entierro de los compañeros, siempre y cuando pues usted avise con debida anticipación y que no se vayan a ir todos para el entierro porque entonces van a tener que cerrar la empresa, ¿cierto? Entonces deben asistir solamente unos. Entonces no le dan permiso a todos. A no ser pues que sea una excepción que de pronto el dueño de la empresa diga, no, vamos a cerrar porque se murió alguien, ¿sí? Pero, o sea, la empresa no está obligada a cerrar porque se murió un trabajador para que no vayan a entierro. Siempre y cuando debe ser que el permiso debe ser que vayan algunos que no interrumpan las actividades normales de la empresa. Bueno, en los dos puntos anteriores, el número que sea ausente, que no sea tal que pues indique la empresa. Bueno, el reglamento de trabajo señalará las condiciones para las licencias que están dichas allá. Entonces, cuando hagan el reglamento interno de trabajo, eso debe quedar ahí consignado para que la gente sepa cuándo tiene derecho a estas licencias y qué requisitos debe cumplir para poder acceder a ellas. Profe, perdón, pues, el reglamento interno de trabajo, no solamente, pues, el reglamento interno de trabajo es el que marca como el actuar de cada uno de nosotros como Sí, claro, empleados. pero en el reglamento o sea, en el reglamento de la empresa deben estar en las condiciones para la licencia. Bien, además de muchas otras cosas. El reglamento de trabajo es como la Biblia. La Biblia, sí. Sí, La Biblia ahí dice qué puede hacer y qué no puede hacer. Esa es la que está pegadita en las carteleras para que todos la vean. Los que trabajan en empresas levanten la mano cuando lo han leído a conciencia y quiera una vez. La gran mayoría no lo lee. ¿Sí? La gran mayoría no lo lee. Lo lee cuando de pronto necesita algo. Quiere mirar a ver a qué tengo derecho. ¿Cierto? Porque es que esa es nuestra, ¿cómo se dice? Es normalmente lo que la gente dice más. Sí, Es un reglamento. Exacto, la hora que era, no, que me llegue media hora.
salvo convención en contrario, el tiempo empleado en esas licencias puede descontarse al trabajador o lo tiene que compensar en tiempo igual de trabajo efectivo, en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del patrón. ¿Sí? En muchos casos, a usted no le dan el permiso, le dicen que sí, bueno, listo, váyase, pero pues usted no trabaja los sábados, porque trabaja los sábados para que no se dé el día, ¿cierto? Eso ya usted lo conviene. Si no está en el reglamento, lo conviene. Bueno, pero que no necesariamente convencieron para otras cosas también. Bueno, dar al trabajador que lo solicite a la expiración del contrato una certificación en que conste el tiempo de servicio, el número de la labor realizada, el salario que se ganó, y el trabajo lo solicita debe hacerle un examen sanitario y darle la certificación sobre ese particular, que al ingreso durante la permanencia del trabajo hubiera sido sometido a un examen médico. Se supone que cuando se ingresa a una empresa le deben hacer un examen médico de ingreso, y cuando usted se va le deben hacer un examen médico de ingreso, ¿sí? Para que en caso tal, a los 8 o 15 días, no vaya a llegar al trabajador a decir que mire que tiene una enfermedad profesional de hace 3 o 4 años atrás y que ni siquiera sabía que estaba enfermo, porque nunca lo reportó. Eso es importante tener en cuenta. ¿Y qué pasa si una enfermedad en un lapso de cuánto? ¿Y nadie se dio cuenta o no lo reportó o qué? Sí, sí, puede haber un examen ese, sí, puede decir, yo tengo No, ya la empresa tiene que tomar ¿cómo se dice? Las líneas de buscar si esa enfermedad es una enfermedad general o es una enfermedad profesional, ¿cierto? Porque muchas veces puede ser una enfermedad que no es consecuencia de la labor que está desarrollando. ¿Sí? Exacto, si a usted le dio cáncer, pero usted simplemente es el recepcionista, ¿cierto? Pero si a usted le dio cáncer es porque usted está manejando el material peligroso para el cual no le dieron la protección adecuada o ya esas dos enfermedades son muy distintas, ¿cierto? Entonces, cuando usted le hace para eso son los exámenes médicos. Se ingresa y cuando sale, pues dependiendo de la actividad que usted estaba realizando. Si la enfermedad es a consecuencia, ¿cierto?, de la actividad que se está desarrollando, ya es una enfermedad profesional. Debe ser tratada diferente a cuando le da una gripe y se le complica, ¿cierto? Pero si la enfermedad es hereditaria y cuando entró no tenía nada y cuando alguien tiene cáncer, No, pero no fue la actividad que usted desarrolló en la empresa la que le hizo la cáncer. no lo pueden sacar. Ah, no es que no es que usted lo que lo vayan a sacar. Sí. No lo pueden indemnizar. Lo que pasa es lo siguiente, es que yo no estoy hablando de que eso, estoy hablando de si es enfermedad normal o enfermedad profesional. La enfermedad profesional es la que viene como consecuencia de la enfermedad. Siento que le entienda por ejemplo lo que es una profesión. No, lo que es que lo que usted dice es examinar. Lo que yo le he dicho es que sí, yo entro normal, ¿cierto? Pero usted llama a cancelar el contrato. Y cuando salgo, yo tengo cáncer, un cáncer hereditario, y de pronto si se avanza o se me Ah, no, ya eso. tengo que Bueno, listo. No, pero Se considera que el trabajador por su culpa elude el trabajo, el examen cuando transcurrió 5 días, a partir de ese momento no se presenta al médico. O sea, cuando usted va a salir de la empresa, usted en 5 días no ha ido, ya le dijeron, hágase el examen de retiro y usted no va, entonces ya es responsabilidad que tiene, no de la empresa, sino del trabajador, porque se sabe que cuando usted ingresa le deben hacer el examen y cuando sale lo mismo. Pero muchos no se van a practicar el examen. Muchos no lo hacen, pero entonces hay que dejar la constancia de que la persona tiene que hacer. Saben de todo. No rico todo. Pagar al trabajador los gastos razonables de ida y regreso, ahí me quedó mal, ahí dice venida y decida. Y de regreso, si para prestar los servicios lo hizo cambiar de residencia, o sea,
Si usted lo contrataron para Armenia y después le dicen, no, usted se tiene que ir para la sede de Manizales. Listo, yo me voy para la sede de Manizales, pero me tiene que pagar los gastos de transporte de aquí a Manizales. Págale la renta. No, eso es Que tenga muerto eso también. salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. En los gastos de traslado del trabajador se entienden comprendidos los de los familiares que conviven. O sea, cuando usted se va en cuatro, lo van a mandar por otro lado, la empresa le debe cubrir eso y se entiende de que no es solamente el pasaje del trabajador, sino de la, ya, de la esposa y los hijos y los bienes. Mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes, que no son las obligaciones del señor empleador. Entonces vamos a ver las obligaciones del trabajador. Ya vimos las obligaciones de algunos de ustedes, porque yo sé que aquí hay algunos que son dueños de empresa. Y ahorita vamos a ver, pues, la mayoría que somos trabajadores, ¿cierto? Bueno, realizar personalmente la labor, pues eso ya lo sabemos, ¿cierto? No podemos mandar el primo que se parece mucho a mí porque no, se supone que no. Observar los reglamentos, acatar y cumplir las órdenes y instrucciones que imparte el patrón o sus representantes, según pues, el orden de jerarquía establecido. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que contenga sobre su trabajo. Usted le puede contarle a las demás personas cómo hacen la importación, o cómo accedieron al crédito o cómo hicieron esta actividad, o cómo es la receta para elaborar X o Y platillo, ¿cierto? Bueno. Especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al patrón, lo que no impide para denunciar delitos comunes y violaciones del contrato. Ya, si usted se está dando cuenta, ya aquí no es una obligación, aquí es una obligación. Si usted se dio cuenta que el patrón está haciendo actividades ilícitas, usted debe denunciar ante la autoridad competente las actividades ilícitas que están realizando en la empresa, ¿cierto? Pero ustedes ya saben pues las consecuencias que pueden acarrear. Por eso es que muchas personas van a la empresa, trabajan una semana, se dieron cuenta de las buenas fechas que hacen allá y no vuelven, ¿cierto? Sí, no vuelven porque les da miedo a lo que está pasando allá y no se quieren enfrentar con esto. Bueno, conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos inútiles que hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. No es que si usted trabaja en una obra y sobró cemento, entonces lo empacó y se lo llevó para la casa. Pero eso es mucha Sí. Eso no hace lo hace de obra. Claro, es que no está, o sea, no es que si es la por eso, claro, Eso es el mío. lo que pasa es que la norma dice Es donde que no puede llevar nada. no es donde tus cadenas me lo están superando. Entonces, eso es lo que para los dos lados hay que mirar, porque usted como patrono, pues, está perdiendo, ¿sí? Entonces, tiene que tener también bien vigile que el otro no se lleve las cosas, ¿cierto? ¿Cuántos maestros de hogar se llevan los martillos, se llevan las palas, se llevan los implementos de trabajo de la empresa para hacer actividades los sábados y los domingos que están libres? ¿Cierto? Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Eso no se puede llevar nada. Bueno, no traerse para hacer el examen de contabilidad la calculadora que es muy buena en la empresa. Bueno, guardar rigurosamente la moral en las relaciones con los superiores y compañeros. Bueno, comunicar oportunamente al patrono las observaciones que estimen conducentes a evitar daños y perjuicios. Si usted se dio cuenta de que hay, por decir algo, una línea de vida que no está adecuadamente
asegurada, pues dígale, mire, esa línea de vida no se puede utilizar porque si alguien sufre un percance, pues no lo va a detener, sino que va a caer al vacío con línea y todo, ¿cierto? Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen a las personas o las personas de la empresa o establecimiento. Es que si hay una inundación, que si hay un incendio, pues que se ayude a evacuar los compañeros que quedaron de pronto atrapados o que si pueden salvar mercancías o pueden salvar bienes de la empresa, pues que ayuden a sacarlos para que no se dañen. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico del patrono o por autoridades. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. Aquí es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, en construcción y cuando trabajamos con soldadura, que muchas personas no les gusta utilizar los instrumentos de protección personal. Por ejemplo, cuando hablan de las construcciones, la línea de vida es ese arnés que se ponen los trabajadores y cuando trabajan en alturas, en el caso tal de que se tropiecen y caigan, pues quedan colgando de ese arnés para no caer al vacío. Pero algunos no se los colocan porque son incómodos, porque qué pereza, eso estorba mucho y demás. El casco, pues claro, da calor, estorba y todo, y tal, porque no son pues, muy suaves. Pero si se cae un ladrillo y se cae en la cabeza, pues es mejor que parte el casco que una cabeza suya. Entonces, para cada una de esas obras hay unos estándares de seguridad que antes que la persona vaya a realizar la tarea, pues la capacitan Sí, para que sepa cómo debe utilizar la línea de vida, el casco, en qué momento, las botas. Pero no es porque la persona no le hayan dicho, no la hayan capacitado, sino porque las personas son cercas, ¿sí? Y desconocen o sea, hacen caso omiso de lo que les dijeron, porque les da pereza, porque incomoda, de lo que sea, ¿sí? Pero cuántas vidas y cuántos accidentes se podrían, cuántas vidas se podrían salvar y cuántos accidentes se podrían evitar si la gente se pudiera hacer instrucciones. Pero lo que pasa es que a nosotros nos da mucha pereza, todo lo que sea como norma, tratamos como de no hacerlo. ¿Verdad? Óigame que no, ¿sí? La mayoría de las personas son así, ¿cierto? Luego dice aquí, prohibiciones a los empleadores. O sea, ¿qué le prohíben a los empleadores? Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios, de las prestaciones sociales que le corresponden a los trabajadores, sin autorización previa escrita de esto, para cada caso o sin mandamiento judicial. O sea, usted no le pueden retener ni un centavo si usted no autoriza. Bueno, exigir aceptar dinero al trabajador como gratificación para que le admiten el trabajo o por otro motivo cualquiera a que se refieren las condiciones de esto. En muchos casos, ¿qué hacen cuando trabajan por turnos? Le pasan la paladita al supervisor para que no lo pongan en el turno de la noche, sino que lo pongan en el turno por la mañana. La paladita. ¿Sí? Sobornito. El sobornito. 50.000 maneras de resolver. Sí, esa. Limitar. Limitar o presionar de cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho a asociación. Entonces, presionar a los trabajadores para que no hagan sindical. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político. En época de elecciones, en algunas empresas, presionan a los trabajadores para que voten por X o Y candidato, ¿cierto? O dificultades para impedir el sufragio, ¿cierto? O sea, que como usted no va a votar por el partido X o el partido Y, entonces no le dan el permiso para que no se votar, porque usted no va a votar por el que le dijeron. Eso no lo pueden hacer los dueños de empresas. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en el mismo sitio. Emplear en las certificaciones de que tratan el original 7
del artículo 57 del Código Administrativo del Trabajo, signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o a adoptar el sistema de lista negra. ¿Qué quiere decir eso? Lo que pasa es que hay empresas que son dadas a, usted va y pide, trabaja usted en la empresa X o Y y usted fue por una certificación laboral, ¿cierto? Pues la certificación laboral le dice, Periquito Pérez trabajó en esa empresa, la empresa de tal fecha a tal fecha, desarrollando tales actividades. Y luego usted ve que por aquí, en una esquinita, tiene un dibujito así, ¿cierto? Entonces, las empresas del mismo sector, ¿cierto? Van a identificar ese dibujito que lo dice ahí, y ya, ¿qué quiere decir eso? No contraten este trabajo. ¿Sí? A eso es lo que se refiere a eso. Dice. Cualquiera que sea la modalidad que utilice, para que no se ocurra en esas empresas a los trabajadores que se separen o sean separados, le echaron pie allá porque tuvo un problema o porque se quiso ir porque no aumentaron el sueldo por lo que sea. Y cuando usted pide la certificación de trabajo ahí, lo ponen en la lista negra, que le hacen un dibujito, cualquier cosita, para que la otra empresa que vea ese dibujito sepa que no lo o porque se fue de mi empresa, ¿por qué? Porque demandé porque me despidieron sin esta causa, ¿cierto? Y yo demandé, y es mi derecho de demandar. Entonces ya lo ponen en la lista negra, entonces ya en las otras empresas dicen, a ese no lo contraten, porque si usted no le paga las cosas como son, lo demanda. Esa es una manera en que eso está prohibido. Bueno, ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Vamos con las prohibiciones a los trabajadores. Sustraer, entonces lo que decíamos ahorita, sustraer de la fábrica, taller de establecimiento, los útiles de trabajo o las materias primas o productos elaborados sin permiso del patrón. Se nos dice que No fue ejemplo. Sí. Por ejemplo, cuando fue el mundial, Cuando fue el mundial, cuando fue la práctica, en la pequeña de arriba esa domingo. Cuando yo fui, no me querían dar la pizza, entonces yo fui la pizza del fondo, que dicen que son pausadas. Uno siendo un trabajador de edad se puede llevar esas pizzas para la casa. Depende si se Pero normalmente dicen que no. Ah, bueno, entonces obviamente. claro, lo que pasa es que normalmente Debe ser intoxica por la ingesta de ese producto, la responsabilidad está en la empresa. normalmente, exacto. Normalmente las empresas que venden alimentos, ¿sí? Sí, no pueden repartir Por ejemplo, un hotel, ¿cierto? O un restaurante. Normalmente, de acuerdo a la norma, todos los alimentos que están preparados, al final del día que no se vendieron, los deben echarse A la basura de mi casa. Y si yo dejo basura, Entonces, la mayoría de las empresas que hacen, pues, o sea, es una norma de la empresa que lo deben echar a la basura y no se lo dejan llevar a nadie, a los trabajadores, ni siquiera que el trabajador se que conoce, o que se lo lleven para la casa y saben que tiene hijos y tiene familia que sí, pero en los restaurantes se cuesta la actividad que hacen para los trabajadores, la parte que se la que ¿Y por qué? Porque esa comida estuvo preparada por descargo a mediodía y la persona se va para la casa por 9, 10 de la noche. Entonces llega, les llevan esa comida, ya de pronto ya no la van a utilizar, la meten en la nevera, el otro día la calientan para usarla para el almuerzo. Si por algún motivo, como esa comida ya tiene más de tanto tiempo de preparación, se descompone, la persona se la come y la gente se intoxica. Y la gente va a ir con un cuadro de intoxicación, van a ir 4 o 5 intoxicados al hospital, pues les van a preguntar que comieron, que lo último que comieron. Les van a decir, no es que comimos lo que trajo mi esposa o un granito de tal, del restaurante tal. Entonces ya el problema es del restaurante porque se intoxicaron con la comida preparada ya.
Por eso es política de la política de la empresa no dejarles llevar absolutamente nada a los preparados a la Y uno no puede hacer un tipo de contrato que diga con los responsables, no hay nada. Si usted le da churria, se le va a Otra prohibición a los trabajadores. Presentarse en el trabajo en estado de embriaguez. ¿Cierto? Bajo el efecto de narcóticos o drogas en el baño. Conservar armas en cualquier lugar del sitio de trabajo. Excepto pues de las que son para propias de trabajo. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Si usted es el vigilante y el arma, pues es su arma de dotación, pues ya es muy distinto. Faltar al trabajo sin justa causa, disminuir intencionalmente el ritmo del trabajo, o sea que trabajar despacio, más despacio y no hago nada. Solo que estoy preguntando. Señor, Y si le, o sea, ¿y cómo le puede a uno al colaborador que está drogado? hacer esto. A eso le pasan a uno cosas. sí, Pero ¿cómo es esa? Ya no Eso lo hacen a los negocios. por ejemplo, cuando vas al terminal de transporte de pasajeros externos, No, de todo. también los ponen a aceptar el estado De todo. Si no me digas que a mí, usted es una persona, ¿cómo se dice ustedes? Bueno, pero es que Se dio su toquecito. Tropecito. ¿Sí? Usted no. Eso se ve, ¿cierto? A ¿Por qué? veces. Cuando conversan, la manera como actúan, ¿sí? Los ojos, Ahora lo que pasa es que es un complejo para el mandarín y después me sí está. Haga el 4. no, pero sería el paso si lo quitan aquí. No, porque ahí se pone. Disminuir intención, bueno, hacer colectas rifas y suscripciones de cualquier tipo en las empresas que están específicamente prohibidas. Y principalmente, por ejemplo, en los bancos. En los bancos que se descuadra el cajero, normalmente, ¿qué hacen? Una rifa para que recoja la plata que se comió. ¿Cierto? Porque fue un error de producto en una transacción. Pero eso está estrictamente prohibido. Usted puede perder hasta por pero eso. Sí. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, para afiliarse o no al sindicato, permanecer en el orden, usar los útiles herramientas suministrados por el patrón en los métodos distintos del trabajo contratado. Hablamos nuevamente de los trabajadores de la construcción. Trabajan con los implementos de trabajo de la empresa, fuera de la empresa. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué vimos hoy? Los derechos laborales. Los contratos de trabajo. Los elementos del contrato de trabajo. Los tipos de contratos de acuerdo a su forma y a su duración. Y las obligaciones y prohibiciones a los empleadores y a los trabajadores. ¿Cierto? Preguntas. Porque no nos tocó contabilidad. No me queda nadie. Bueno, entonces, nos vemos dentro de 8 días si les quieren. Si hay plataforma, yo les subo a la plataforma la actividad. ¿Cierto? Les subo el material de las clases y les subo la actividad. ¿Cierto? Hay tarea para dentro de 8 días hay tarea. Les subo allá la que se deben buscar. ¿Y a quién se lo manda para acá? No, pues cada uno se interesada. Como me escriben un mensajito al WhatsApp. Ya está la tarea en la plataforma. ¿Sí? Si no hay plataforma, entonces la
vaya muy bien. Muchas gracias. Y el gobierno, que esté bien. Chao, Luis. Chao, que les vaya bien. Chao, profe. Chao. Chao, que les vaya bien. Chao. Chao.